mañana con 6 minutos, 9:06, 0 grados en la ciudad de Punta Arenas, 0 grados en la ciudad de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes. Café político a esta hora de la mañana, como día lunes, como todos los lunes. Hoy día tuvimos un cambio debido a la agenda del alcalde, que no nos podía atender entre 9 y 9, o sea, después de las 9 no podía, así que por eso le solicitamos a Rodolfo este cambio, con toda la voluntad, Rodolfo, y este café político como buen día lunes. ¿Cómo está, don Rodolfo? Buenos días. Bien, Mauro, bien. Todo bien, gracias. Bueno, el cambio de gabinete, sí. Que para algunos sorpresivo, para otros no. Algunos dicen que fue parte de la negociación hasta la madrugada del mismo sábado para llegar a este acuerdo entre casi todos los partidos de la oposición, no todos. ¿Le damos un poquito de oxígeno al ministerio, al gobierno? ¿Cómo evalúas este cambio, Rodolfo? Sí, mira, el acuerdo nacional, yo creo que hay que valorar las frases de Piñera respecto al tema de habla de buena política después del acuerdo, pero más allá de eso, digamos, habrá que verlo en los hechos, porque él siempre trata de robarse un poco el protagonismo, digamos, de las medidas. Entonces, yo creo que hay que esperar, digamos, a ver cómo se desenvuelve ese asunto. Respecto a la salida de Mañalich, bueno, era algo que se había anticipado, digamos, que lo más probable era que saliese. Tal como el año pasado también mencioné que Cubillos iba a salir del gabinete, que Chadwick también iba a salir, en su oportunidad el exministro de Salud también no resistió, digamos, digamos, todo el gobierno de Piñera, digamos, y bueno, en el caso de Mañalich, bueno, fue un ajuste, digamos, que se suma también a lo que fue la salida, recordemos, de Santelice, que duró muy poco en el mandato, digamos, que era, digamos, esperable también. Generó mucha oposición por parte de sectores feministas, en particular de derechos humanos, grupos de derechos humanos, así que era segura también su salida. Ahora, más allá de ver cómo en fondo darse como gustitos personales en ese sentido, yo creo que la salida de Mañalich no sé si sea tan buena en cierto aspecto, porque es difícil manejar el Estado cuando alguien está adentro. Igual entiende que hay ciertas dinámicas que cuesta un poco aceitarlas, en fondo de cómo se maneja, digamos, principalmente una crisis en materia sanitaria. Por lo tanto, igual va a ser un desafío para el ministro de Salud entrante, París, para ver qué ocurre con respecto a eso. Habría que, en fondo, en este sentido, hablar de lo que es, en fondo, también, una vez más, de lo que la teoría que ciertos analistas hablan de que Piñera sería un pino, es decir, en fondo, succiona, digamos, energía política, digamos, de todos los que están cerca de él. Es lamentable, pero así fue en su primer gobierno, y puede que sea lo mismo, digamos. No se ve cercano a él, por ejemplo, a Lavín, por ejemplo, que es la carta de la derecha, digamos, por una próxima elección. Por lo tanto, no va a generar, digamos, una continuidad. A lo mejor quizá en su gobierno, está por verse. Ya aparece, por ejemplo, Isquia Siches como una candidata presidencial quizás potente, según la encuesta Cadem. Habrá que ver también qué ocurre con eso. Pero principalmente lo que hay que tratar de entender es que hay ciertos errores, en particular que también en algunos son muy atribuibles a la ministra Mañalich, pero otros también tienen que ver con errores tanto no forzados como errores también directamente del ministro. En particular, no transparentar las cifras, en donde Ciper Chile, digamos, nuevamente está por la realidad con algunos audios, unas investigaciones que tuvo respecto a que eran serias las cifras en materia de cantidad de fallecidos. Eso gatilló que al día siguiente Mañalich saliera del gabinete. Por otra parte, tenemos que cuando hay más activos que pasivos, o sea, uno entiende la teoría de enfrentarse a la oposición, pero cuando pasan ya a una línea en donde tienes más enemigos que amigos, eso es súpermente complejo, porque finalmente lo que hay que hacer es centrarse en la gestión, si lo está haciendo bien o mal, y claramente no lo hizo bien. Dentro de las cosas que no hizo bien, por ejemplo, son los mensajes confusos. Ahí tenemos varios temas que son complejos, por ejemplo, temas conductuales, que ni siquiera un ministro puede controlar. El tema de sacar la gente que pueda ir, por ejemplo, a las ferias o a comprar, el tema de los permisos, o sea, ni siquiera si colocasen 2 millones o 3 millones de militares pueden controlar la salida de las personas, porque no puedes tener un militar en cada puerta, digamos. Por lo tanto, hay un tema conductual, pero también hay errores directamente de que no entender, por ejemplo, las cuarentenas. En sentido, dicen algunos analistas que fue un error hacer cuarentenas parcializadas, sino que a lo mejor la idea era hacer una cuarentena total. Por otra parte, también hay temas
que reflejan de cómo es el país en general. El sector informal no ha sido, digamos, bien atacado con ciertas medidas, salvo ahora último, ayer, donde se entregaron cerca de 100.000 pesos por persona dentro de un grupo familiar, que son 4 integrantes, serían 400.000 pesos. Pero eso también es complejo porque lo reparan ahora, ya han pasado ya casi 2 meses de pandemia. Por otra parte, tenemos que hay errores claramente de las falencias del país que se ha construido. Cuando dan la señal de lávense las manos y resulta que en la zona de la Araucanía no hay agua potable, sino que hay campamento, cuando la autoridad llama, por ejemplo, a tomarse un cafecito y resulta que el paso del cafecito al traguito, a la fiesta, es un límite muy delgado que en ciertos sectores de Plaza Italia para arriba o digamos o de otros sectores más periféricos de la ciudad son bastante complicados. Esas señales, digamos, son un poco complejas. Por otra parte, también está el tema de los grandes empresarios, porque finalmente cuando burlan cordones sanitarios por medio de helicópteros para ir a ciertos sectores, también eso da una señal tanto a las clases, digamos, o a la gente más desfavorecida del país, pero también a ciertos empresarios que también pueden hacer lo mismo. Entonces, también hay un tema conductual que digamos, cualquier ministro que entre va a ser un desafío bastante complejo. Y finalmente tenemos el tema hospitalario, que ha sido una deuda carente incluso en la región, la necesidad, por ejemplo, de otro hospital. Se discute un tema de una vía elevada, cuando realmente las falencias no tener quizás la cantidad de camas críticas o la cantidad de ventiladores necesarios a nivel regional y tengamos que tener que estar trasladando gente, digamos, incluso ahora se discute llevarlos a Argentina, se está discutiendo, digamos, incluso llevarlos a Puerto Montt, que ya se ha hecho en algunos casos. Por lo tanto, es un tema bien serio, digamos, y eso también se ha hecho en España, se ha criticado el sistema de sanidad español de cómo se ha hecho en el caso de Podemos, criticó directamente esa situación de la falta de inversión en materia de salud pública, que también es un tema bien complejo. Y finalmente también el tema de los ventiladores, centrar toda la discusión en tema de si tenemos ventiladores o no, cuando el foco debería haber estado puesto en la prevención, más que en la reacción, es decir, de tener una cantidad de ventiladores, también es un tema complejo. Y para finalizar como con el tema de la salida Mañalich, tenemos la falta de investigación, de financiamiento a la investigación y desarrollo, principalmente de empresarios, porque los empresarios en Chile lo que tratan de hacer principalmente es financiar a las universidades, pero siempre buscando el retorno directo, pero no invierten, por ejemplo, en humanidades, en arte, en música, en cultura, que son claves para generar un relato, por ejemplo, de la gente que está dentro de sus casas, tener algo que hacer, escuchar música, ver películas, la poesía, la música, el arte, digamos, eso no invierte el empresario en eso y eso genera un problema porque finalmente solo centrarse en la ciencia y tecnología aplicada a la empresa, finalmente en tiempos como este, hacen crisis. O sea, es un tema que la sociedad... Sí. Rodolfo, vamos al acuerdo nacional. Después de este cambio de gabinete, vamos al acuerdo nacional. ¿Qué te parece? Ayer me decía, ojo con las letras chicas, me decían algunos que me mandaban alguna información. Yo estuve leyendo el acuerdo completo, son 14, 15 páginas aproximadamente. Hay apoyo a empresas estratégicas. Me parece, me da la impresión que eso va a dar y abrir la puerta para que sea seguramente apoyado no solamente la TAM, sino que otras empresas, ¿no? Me imagino yo, hay algunas alternativas, como una garantía estatal por alentar financiamiento de tercero, o puede ser a través de una deuda directa con opción de conversión en acciones, o también podría ser la participación en el capital por un periodo preestablecido. Hay, por ejemplo, está el apoyo en este acuerdo nacional a empresas estratégicas, y hay otras cosas más también, por cierto. ¿Cómo le llega a nosotros? ¿Cómo nos llega a nosotros este acuerdo nacional? ¿Nos toca? ¿No nos toca? ¿O mantenemos siempre las ayudas solamente para el grupo más vulnerable? Entiendo que hasta el 80% más vulnerable. ¿O hay algunas cositas que sí las vamos a sentir como chilenos y chilenas de esta gran clase media, por decirlo de alguna manera, Rodolfo? Sí. Respecto al acuerdo, yo no he estudiado en concreto todos los detalles, pero sí hay varias aristas claves, digamos, como el tema del qué hacer con las grandes empresas en Chile, digamos, que van a quebrar o están en riesgo. De hecho, la TAM creo que se acogió a la ley de quiebra de Estados Unidos. Por lo tanto, igual hay un tema hay temas bastante complejos de qué hacer con esas grandes empresas y es un debate muy abierto en sentido de... Finalmente, ¿hasta qué punto el capitalismo chileno ha sido coherente con una línea de apoyo hacia los sectores más vulnerables? Yo siempre he colocado el ejemplo cuando discutí hace mucho tiempo con amigos,
por ejemplo, el financiamiento, e incluso lo traslado, digamos, que a la región, en Aysén, en Coyhaique, toda esa zona, los niños, cuando discutimos el tema de los Salmon Leaks, no sé si te acuerdas, Mauricio, del año pasado, sí, claro. Había un tema ahí bastante serio, porque respecto a eso, en los jardines infantiles de esa zona, siendo que es una zona donde hay muchos recursos marítimos, ellos comían un pez, digamos, que se extrae, digamos, en mares contaminados de Vietnam, en China, digamos, que finalmente es un tema que, teniendo los recursos, el acercamiento de la empresa hacia la ciudadanía es un tema bien complejo y hoy en día hace un poco crisis en todo el mundo. Yo creo que va a ser un tema de que, en fondo, el que tiene el poder finalmente es el ciudadano, más que la empresa sobre el ciudadano. Si uno generalmente logra tratar de trasladar ese mensaje a la gente, digamos, se generan grandes cambios, porque finalmente el empresario trata de acomodarse a la realidad del consumidor, del líder que consume, o el rostro, en el caso de los fenómenos, por ejemplo, de estos de Instagram o de Facebook, o de finalmente lo que buscan estas marcas, posicionarse para tratar de generar, digamos, un relato, digamos, de consumo en esos líderes de opinión. Entonces, ahí hay un tema y trasladándolo un poco, quizás la próxima semana podemos analizar en detalle el acuerdo, es el tema de los desafíos que vienen a futuro. Hay un tema, por ejemplo, ahora que estamos viendo con la educación digital, qué está ocurriendo con los niños, están aprendiendo o no, será un año perdido o no, qué estamos haciendo, por ejemplo, con discutir lo que son el marketing y los procesos políticos. Trump está en una crisis tremenda, por otra parte Bolsonaro también, Piñera también, y cuál es el mínimo, digamos, lo común que los une a todos, que ganaron, digamos, principalmente por redes sociales, por trabajo, digamos, en redes, pero eso nos genera un relato de gobierno que permita sustentarse en el tiempo. Por otra parte, tenemos el tema de los más FP acá en Chile, también respecto a los recursos. Hay un tema que el diputado Garín lo hizo presente en el Congreso respecto a que en la ley de presupuesto no es necesario endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, y eso es clave para los países entenderlo. No podemos financiar esta crisis con deuda teniendo Chile recursos para hacerlo. ¿Por qué el gobierno no permite o no traslada a privados el costo de esta crisis? O sea, las personas tienen fondos de AFP previsionales y en vez de que el Estado se endeude haciendo planes y entregando bonos, podría permitir de que se retiren parte de los fondos previsionales, como el martes a lo mejor se hace en el Congreso, con una moción parlamentaria para tratar de que se retiren cierta cantidad de plata para que permita sustentar 6 meses, lo que dure esta pandemia, y eso es una falta de tino político enorme, porque finalmente son recursos públicos gastados que pueden ser invertidos en salud o en otras cosas, habiendo recursos de privado, y eso es netamente ideología neoliberal, digamos, que está haciendo crisis también en todo el mundo. Por otra parte, tenemos en ese caso, por ejemplo, el presidente de Inglaterra, Boris Johnson, que señala que, genera una comisión intergubernamental para analizar aspectos de la desigualdad. Ahora hace poco salió noticia hoy día recién, en empleo, en resultados de salud, en ámbito académico, en todos los ámbitos de la vida, y escribió un artículo medio del Telegraph para dar cuenta de esta situación. Se están discutiendo ese tema que no se están discutiendo en el país, y eso es clave también hacer presente. En el caso de los migrantes, ¿qué va a pasar con la idea de Estado-Nación? También está haciendo crisis, quizás en algunos países puede que vengan en ese sentido con la migración. El Estado alemán, respecto a tu pregunta, Mauro, de qué hacer, el Estado alemán se va a quedar con el 20% de Lufthansa, también salió una noticia. Así es. Sí, entonces ahí hay varios temas. Y también está a nivel de futuro también el tema que hacer con los datos. Salió una noticia ahora también respecto a lo que ocurre con la protección de los datos personales, que cuando ya hay una sociedad donde casi todo está transparente, ¿qué vamos a hacer con los registros, los archivos de grabaciones? Porque hay un efecto también complejo en protestas sociales de que a mayor visibilización de las protestas se aumenta o se escala esta situación. Por lo tanto, la tentativa de la prensa ocultar, por ejemplo, las manifestaciones, en el caso de Estados Unidos, por medio de represión y después ocultamiento de información, eso es clave también entenderlo, pero hay tratar de tomar una solución respecto a eso. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Estar grabando y resguardarlo, digamos, en algún tipo de archivo. ¿Qué hacer con esos archivos? ¿Podemos grabar todo o no? Es un tema que se necesita, digamos, cooperación global, y Trump parece que no lo entiende así, porque
digamos, firmó una orden ejecutiva hace poco donde autoriza sanción económica a funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen tropas de Estados Unidos por temas en el tema internacional, de organismos internacionales sobre lo que ocurre en Afganistán. Por lo tanto, es bastante confuso, está un poco revuelto el tema a nivel internacional. Tenemos una pandemia terrible, tenemos una crisis a nivel internacional entre China y Estados Unidos, y a nivel, digamos, local, digamos, del barrio también está revuelto en el caso de Brasil, con altos mandos militares gobernando. Tenemos en Argentina que en el Congreso podría ingresar un tema respecto a tratar de que las Islas Falkland o Malvinas, digamos, vuelvan a su soberanía. Es un tema bastante complejo y es un tema que hay que tratar de ponerse del lado de la gente más que del lado de ideologías o en fondo de intereses globales económicos. Yo creo que eso es clave también entenderlo para tratar de comprender que lo principal es mantenerse unidos en general como país. Rodolfo, en la encuesta CADEM de hace algunas horas, o sea, que se dio a conocer hace algunas horas, nuevamente el presidente Piñera Baja había logrado llegar a ese 27% y así como en alza durante 2-3 semanas, que a él le había parecido fantástico y que lo ayudó seguramente a salir un poquitito más tranquilo, digo, en los puntos de prensa que hacía o en las cadenas, etcétera. Bueno, volvió a bajar a un 24%. Algunos otros estudios hablan de bastante menos del 20%, pero CADEM dice que es el 24%. Pero lo interesante, porque no llama la atención, que Piñera baje en aprobación, ha estado así y se ha mantenido en esos guarismos, 20% aproximadamente, bajísimo. Pero sí lo que llama la atención es que por primera vez, y lo que más me llama la atención a mí, Rodolfo, es que aparece Isquia Siches como probable presidencial, en una respuesta espontánea de la gente, ya, o sea, nadie te la nombra, sino que la propia gente dice de mutuo propio, Isquia Siches, si me pregunta quién sería presidenta o presidente. Pero las cifras que logra Isquia Siches entre mayo y junio son muy similares, si no te diría iguales, a las que tiene Joaquín Lavín. Eso es lo que más me llamó la atención, fíjate, Rodolfo. Sí. Mira, yo te puedo decir al respecto que estamos en un tema bien complejo respecto al tema de encuestas, digamos, de sensibilidad de la opinión pública. Sí. Hay mucha volatilidad en temas de opinión. Como te insisto, a nivel mundial está todo muy complejo, entonces tener una opinión clara respecto a ese punto, yo creo que para una encuesta es súper complejo, en particular más la CADEM, que ha sido, digamos, cuestionada, digamos, porque fue financiada, digámoslo así, por el gobierno de Piñera, en sus inicios, para tratar de generar este termómetro que va alineando la clase política en ciertos liderazgos. Y bueno, estará por verse, pero obviamente es la figura que hay, digamos, desde la figura de la oposición. Bachelet ya dijo que por sobre su cadáver iba a ser candidata presidencial nuevamente, y no se ve, digamos, el Frente Amplio articulado con algún liderazgo fuerte, en particular, quizás podría ser, si es que cumple eso, la edad Giorgio Jackson o Gabriel Boric, pero no se ve, digamos, tampoco alguna articulación mayor, porque se fue desgranando, digamos, el Frente Amplio, que fue una gran apuesta, digamos, en su momento, como quizás fue también en su momento Marco Enríquez, pero el punto pasa porque hoy en día mandan más los liderazgos, quizás, que o la visibilidad o la confianza en la gente, en ciertas personas, más que en partidos o en instituciones. Un derrumbe, digamos, una sociedad que se está desgranando institucionalmente. Yo publiqué una columna del Mostrador hace un tiempo atrás sobre la retroexcavadora institucional del gobierno de Piñera. Ya se veía algo el año pasado, cuando habían ciertas, no es por pegarle, digamos, a Piñera, pero en fondo, ya que hay que hacerlo bien, que yo los quería en su oportunidad, ciertas barras bravas aplaudiendo en el Congreso, vitoreando, digamos, casi como parándose, aplaudiendo de pie, ciertos énfasis, como casi todo pauteado para la tele, digamos, y eso no entender que la gente ya no se traga esas cosas y en fondo tampoco es no creer en nada, tampoco hay teorías de conspiración ni nada, pero en fondo es que hoy en día la gente tiene más acceso a la información y se cuestiona más las cosas nomás, pues, y en ese sentido, por eso las encuestas hoy en día no van a ser quizás determinantes en alinear, digamos, más allá de lo que ocurrió con Cambridge Analytica, en el caso de Trump, lo que pasó con la elección de Bolsonaro. Yo creo que la gente necesita relatos, necesita épica, necesita
otras cosas que quizás las busca o las está tratando de buscar en alguien o en algo, y eso estará por ver, digamos, cómo va el camino hacia allá. Absolutamente. Yo comparto lo que dice Rodolfo. No sé si alcanzaste a escuchar, conversamos con Mirko Macari la semana pasada y él planteaba de que las instituciones como las conocemos o como las conocíamos ya no son las mismas, están en pleno proceso evolutivo. Bueno, no sé si evolutivo, ¿no? Pero de cambio, eso sí, Rodolfo. Sí, yo concuerdo totalmente con Mirko Macari y también con Alberto Mayol también. Y en ese sentido quisiera pasar un aviso. Igual yo sigo mucho a Mayol en ciertos aspectos, no todo, pero en ciertas cosas sí. Y hay una investigación que está haciendo que nuevamente esta miopía, digamos, del gran empresariado, de repente que solo busca la renta o la pasada inmediata, sobre análisis sobre sistemas políticos y reacción a la pandemia. Hay unos videos en YouTube, lo pueden buscar, digamos, una medio de comunicación que se llama El Ágora, que salió hace poco, donde señala está recién iniciando, pero falta quizás financiamiento, lo hace explícito así, sobre cómo los diferentes sistemas políticos están respondiendo frente a la emergencia, en este caso del COVID. Y eso es interesante porque abre ciertas preguntas sobre, por ejemplo, el sistema político que tenemos, precisamente qué necesitamos para reconstruir instituciones más que derribarlas, qué vamos a hacer, digamos, con el tema de la confianza en la autoridad, porque hoy en día también está haciendo crisis, quizás no se ve tan expresamente, pero el hecho de que cambien un ministro de salud por otro, quizás ya no está haciendo la respuesta como en su oportunidad no fueron los cambios de gabinete. Antiguamente, yo me acuerdo en el siglo XIX, lo que uno leía en historia, eso era una medida muy potente. Cuando cambiaban un gabinete de 3, 4 ministros, era una medida donde el país se paralizaba y finalmente generaba un efecto político, un realineamiento de las fuerzas. Hoy en día ya no es tan así, o sea, no genera ningún efecto. En el caso, ya lo vimos con el ajuste que hubo del ministro Monkever, digamos, y ahora incluso está con COVID. No genera ningún efecto. La salida Santelice. Ahora, lo preocupante, yo creo, igual es importante, digamos, en este sentido, tener un sentido de responsabilidad republicana con el país. Tampoco es como para, digamos, tratar de solamente enfrentarse al gobierno, porque finalmente ahí en ese caso pierde el país. Yo creo que no es un tema que merezcamos, digamos, o sea, no, los países tienen, como dice el dicho, los gobiernos que merecen. Quizás nos merecemos ese tipo de liderazgo y hoy en día también tenemos que estar detrás de él. Si fue el presidente que elegimos, yo no voté por él, pero es el presidente que hoy en día está en el ejercicio del poder. Y debiese ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, ¿no? Es el presidente electo claro. Y el que ha asumido, claro. Sí. Yo sé que algunos no se sienten representados, pero bueno, no, es así. Claro. Es así, sí. Es así. 9:28. Me queda un minuto, Rodolfo. ¿Qué se nos viene esta semana? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que va a ser una semana respecto al tema FP, quizás puede venir por ahí. Sí. El tema internacional, yo recién acabo de revisar la prensa hace unos breves minutos. Hay una flota, digamos, norteamericana, camino a China, un tema bien complejo ahí, quizás cómo va a darse esa situación. Yo tengo, disculpa, un paréntesis, a propósito de eso, y te dejo la palabra, Rodolfo, a propósito de lo que podría pasar en Estados Unidos y China, hay que tener cuidado que no vayan a haber, bueno, nosotros no podemos hacer nada desde acá, ¿no? Pero podrían haber actos bélicos producto de tratar de manejar de mejor manera el tremendo problema racial que hay al interior de Estados Unidos. Hace algunas horas volvió a haber un homicidio, terminó renunciando a la jefa de policía del estado donde concurrió aquel hecho, y vuelve a morir un afroamericano de 27, 30 años, una persona joven, que fallece luego de la intervención de la policía, donde ocupa nuevamente de forma desmedida la fuerza. Sí, lamentable, o sea, es un tema del abuso policial en todos los países, ocurre en Inglaterra, en Alemania, quizás en Francia no, es distinto un poco el tema, allá se toma muy en serio el tema de cuando la gente sale a la calle, porque ya tiene la experiencia de lo que fue la Revolución Francesa, por lo tanto hay otra forma de concebir, digamos, el tema de las protestas, pero en otros países se reprime, digamos, en Brasil, en todos los países, acá en Chile también lo vimos,
y finalmente el tema del racismo se ha tomado la agenda. En particular, ya hay varios artistas del mundo musical que se están agrupando en tratar de generar una épica, un relato sobre no el abuso hacia la gente de color o afroamericana, o en particular de diferentes culturas que no sean propias de la entidad. Y eso es muy potente y un mensaje muy importante porque a raíz de este tema del COVID, yo tuve contacto hace un tiempo atrás con una amiga en Italia. Me contaba de que en Italia en un momento cuando estalló esto del COVID, principalmente se hablaba del virus chino, es decir, en fondo sí. Había gente en donde principalmente la discriminaban, no iban a los restaurantes chinos. Es un tema bien complejo la xenofobia en el caso de Italia o en el caso de otros países. Por lo tanto, el tema de generar un relato de proteger a minorías, no solamente afroamericanas, minorías raciales, sexuales, lo que sea, es muy potente, una buena señal de la democracia, digamos, en general norteamericana y de los países. En fondo están funcionando sus sistemas, digamos, y lo que han construido. Café Político con el abogado Rodolfo Zaldívar. Rodolfo, un gusto como siempre. Buen lunes, buena semana, buena Mauro, jornada. Gracias, Mauro. Abrazo. Que esté muy bien. Chao, un abrazo. Pausa y conversamos con el presidente regional del Colegio Médico, Gonzalo Sáez. Ya venimos. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares